El acta de la sesión número 40 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 41 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 1060 al subsecretario de Pesca, mediante el cual da respuesta a oficio 137 de esta comisión, por el cual, en el marco del proyecto Ideas Conciencia, se le solicitó analizar la factibilidad de patrocinar y discutir la idea de un observatorio socioambiental oceánico, abordada en sesión 25 de esta comisión. Ordinario 1051 de la presidenta del Consejo de CONICIT, mediante el cual da respuesta a oficio 135 de esta comisión, por el cual, en el marco del proyecto de Ideas Conciencia, se le solicitó convocar una mesa de trabajo con el objeto de discutir eventuales modificaciones al decreto 664, con base en la propuesta abordada en la sesión 27 de la comisión denominada Retribuir para Contribuir, reforma a becas Chile CONICIT. Comunicación del director ejecutivo de la Fundación Leitat Chile, señor Fernando Amago, por medio de la cual hace una presentación de esa fundación, entre la que destaca que su misión es buscar soluciones a las necesidades y problemáticas de la industria nacional a través de la investigación, desarrollo e innovación con equipamiento y capital humano de excelencia, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y productivo en las áreas de la nanotecnología, economía celular, manufactura avanzada y soluciones smart. Solicita audiencia con la comisión a fin de profundizar e intercambiar ideas sobre los desafíos para Chile, sus regiones y comunas. Comunicación de la representante legal del Consorcio Tecnológico de Sanidad Acuícola, señora Geraldine Milnartz, mediante la cual señala que ese consorcio tiene como finalidad generar investigación y desarrollo de soluciones para la prevención y control de enfermedades en la acuicultura, enfocada actualmente en la salmonicultura. Solicita audiencia con la comisión a fin de profundizar e intercambiar ideas sobre los desafíos para Chile, sus regiones y comunas en I+D+I. Correo electrónico al señor Iván Vera Escalona, doctor en Biología de la Universidad de Dalhousie, en Canadá, postdoctorante en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ex becario de Becas Chile, para dar a conocer su situación. Relata que inició su doctorado en la citada Universidad Canadiense el año 2010 y terminó el año 2018 dentro del tiempo estipulado. Durante ese periodo aprobó todos los ramos y publicó 8 artículos científicos de interés para la ciencia nacional. Debido a que Becas Chile solo financia 4 años de doctorado, al finalizar el 5º año del programa, tuvo que regresar a Chile porque la situación económica se hacía insostenible en Canadá. Durante todo ese tiempo siguió siendo alumno financiado por la Universidad Canadiense. Regresó a Canadá 2 veces a dar un examen de tesis parcial y luego al examen de defensa de tesis, obteniendo el grado de doctor en biología. Agrega que este año, tras ganar un concurso de postdoctorado para continuar aportando a la ciencia chilena, le comunicaron de CONICIT que los fondos de su proyecto no pueden ser liberados, ya que estaría en situación de incumplimiento, lo que implica una posible restitución parcial o total de fondos, cerca de 80 a 100 millones de pesos. Situación que le parece injusta y desmedida. En vista de estos antecedentes, solicita ayuda de la Comisión para buscar una solución a este problema en que algunos expecarios se ven envueltos. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre el último punto, podemos generar digamos, el nexo para poder explicar la situación y hacer las invitaciones correspondientes. ¿Sí? ¿Un oficio? ¿Un oficio? Sí. Correcto. Sí. Sí, consultar igual el tema de los que restaban de. Bien. En la orden de. Varios. ¿Alguien tiene varios? Diputado Torres. Muchas gracias, presidente. Sí, lo que pasa es lo siguiente. El próximo 13 de agosto se va a cumplir un año de la publicación de la ley 21.105, que es la que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa ley estableció en el artículo 9 transitorio que dentro del plazo de un año de la publicación se debía establecer mediante decretos de fuerza de ley, expedido a través del Mineduc y Hacienda, varias materias a regular, ¿ya? La fecha de entrada en funcionamiento del Ministerio y el CC CONICIT, el que fija las plantas personal de la subsecretaría, etcétera, etcétera. Son 4 puntos, digamos, centrales en torno a la ley. Entonces, como estamos tan próximos a que ello ocurra, a mi juicio sería bastante bueno poder convocar o al ministro o a la subsecretaria para que pudiera dar cuenta respecto del estado de avance de estos decretos, porque de lo contrario, digamos, podemos encontrarnos con un problema de cumplimiento de la normativa si es que estos no están en la fecha que establece este artículo que he citado. Muy bien, se enviará entonces la convocatoria en base a los términos que indica el diputado, ¿sí? Para que se dé respuesta
por parte de la subsecretaria o el ministro. A convocar, sí, con la invitación. ¿Alguien más en varios? ¿No? Ya. Sí, se recibió en base a lo que tomamos como acuerdo la semana pasada para elaborar una votación respecto a los temas que íbamos a ver en el proyecto Frontera. Se recibieron dos priorizaciones de los temas. También está la que tenemos nosotros acá. Llegó el diputado Castro y Toá. Tenemos coincidencias de ellos, o por lo menos con la mía, tenemos en 3 temas, ¿no es cierto? Big Data. Sí, Big Data. Los 3 tienen Big Data. Innovaciones beneficiosas para el medio ambiente, edición genómica terapéutica, futuro laboral, ciudades resilientes. Ya, tenemos coincidencia en alguna. ¿Cómo vamos a hacer para votar esto? Podemos ir haciéndolo nominal. Ya, hagámoslo nominal y en base... ellos tienen acá el listado con número, ¿no? Se les envió vía correo electrónico. ¿No tenemos cómo ponerlo ahí? Tenemos 3 propuestas. 3. Votemos las 3 propuestas. Del proyecto Frontera que expuso la Votemos las 3 propuestas. pero ahí, para que se vea ¿Ah? Sí, tenemos las 3 propuestas. Vamos a someter a la votación las 3 propuestas. ¿Eso se puede poner acá o...? Voy a dar lectura a las 3 propuestas nomás, para no atrasarlo. Sí, para la lectura. Ya. lectura. Está una primera propuesta que indica los temas siguientes: Big Data en medicina, seguros y otras áreas. Número 2, 5G e Internet de las cosas. Número 3, futuro laboral en un mundo robotizado. Como propuesta número 1, propuesta número 2, Big Data en medicina, seguros y otras áreas, innovaciones beneficiosas para el medio ambiente de la industria y la sociedad, como número 2. Y 3, edición genómica terapéutica, como, ¿no es cierto?, segunda alternativa. Y como propuesta número 3, Big Data en medicina, seguros y otras áreas. Número 2, futuro laboral en un mundo robotizado. Número 3, ciudades resilientes a eventos extremos. Cómo hacer ciudades resilientes en eventos extremos. Son las 3 propuestas, número 1, 2 y 3. Tenemos consenso por lo menos en el tema de Big Data en medicina. Están las 3 como ya tema, pero voy a someter a votación entonces para que voten por la 1, 2 o 3 de manera nominal. Solamente esas 3 porque eran 8 las propuestas. Es que vamos a tomar las propuestas que llegaron. Ah, ya. ¿Sí? Que llegaron. Sí. Las 3 propuestas. Entonces, el diputado Castro ya votó. Votó por la de él. Sí. El diputado Hirt. Ya. Lo repito, voy a repetirlo porque son varias. En las 3 tenemos el tema Big Data en medicina, seguro y otras áreas. En ese hay consenso en las 3. En la primera propuesta, número 2, 5G e Internet de las cosas. Número 3, futuro laboral en un mundo robotizado. Son los 3 temas. La propuesta número 2 dice Big Data en medicina, seguros y otras áreas. Número 2, innovaciones beneficiosas para el medio ambiente, de la industria y la sociedad. Número 3, edición genómica terapéutica. Y la propuesta número 3, Big Data en medicina, seguro y otras áreas, futuro laboral en un mundo robotizado y cómo hacer ciudades resilientes a eventos extremos. Son las 3 propuestas. He de votar por la 1, 2 o 3. Perfecto. Vamos a ir ¿Diputado Hirt? por... Ya. Diputado Hoffman. No la escucho. ¿Diputado Jackson? La número 1. ¿Diputado Mellado? ¿Diputado Rosas? La 2.
Diputado Torrealba. Diputado Torres. 2. Diputado Hit. Ya ganó la doña. Sí, la diputada Hoffman. La 2. Perfecto. Y presidente. Ah, no lo había visto, diputado Alvarez. ¿La 2? Presidente. ¿Diputado Toal tomó el voto? Es que el diputado Toa ya había, presentó. había Ya, propuesto. Usted ya había votado. ya. Yo te presenté la 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro. 6 votos por la alternativa 2 y 2 votos por la alternativa 1. Perfecto. Ya, entonces tomamos el acuerdo para la biblioteca, los temas a trabajar. Entonces, Big Data en medicina, seguro y otras áreas, futuro laboral en un mundo robotizado y cómo hacer... No, esta no era. Y la... Perdón. Ya. Estaba leyendo el diputado. Esta, ¿no es cierto? Ya. Tenemos Big Data en medicina, innovaciones beneficiosas para el medio ambiente de la industria y la sociedad y la edición genómica terapéutica. Ahí está la tarea de don Raimundo. Bien, quiero tomar acuerdo porque teníamos la comisión se atrasó por la sesión, entonces queremos dejar para la próxima sesión, quiero tomar acuerdo para que empecemos con el próximo proyecto y cambiar al primer lugar de la tabla la invitación que tenemos respecto a ciberseguridad, ya que el invitado viene de Santiago, está esperando una hora respecto del tema de que estábamos en sesión. ¿Estaría el acuerdo para eso? ¿Sí? Ya, se toma el acuerdo entonces. ¿Ah? Sí, pues empezarla. Muy bien. Entonces, como número 2, que pasaría a ser número 1 y único de la tabla, hacemos pasar al invitado, señor Mario Farrén Reizo Patrón, asesor presidencial de ciberseguridad. Asiento, por favor, ahí. Y al señor abogado, don Juan Pablo González. Ahí. ¿Sí? Diputado. Gracias. Solamente preguntarle, bueno, primero que todo agradecerles por la presencia acá en la comisión. Aquí no hay datos, me imagino, que vayan a ser comprometedores, ni mucho menos. O sea, esto es de cualquier persona puede saber. Eso solamente, gracias. También la acompaña doña Catherine Nerváez, ¿no es cierto? Asesora también. Muy bien, gusto de que esté con nosotros. Esta invitación nace, creo que el diputado Torrealba había solicitado, ¿sí? Para conocer las acciones y políticas públicas que tiene destinado para abordar este consejo en materias de ciberseguridad. Entonces queremos conocer la misión que ustedes tienen, la labor que están realizando. Le dejo la palabra. El botón negro que está allá abajito. Al otro lado. Al otro lado, sí. Ahí está. ¿Se oye? Perfecto. Ahí sí. Muy bien. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señores diputados de la comisión, gracias por la invitación. Tengo una presentación. La verdad es que hay algunas ideas ahí, pero la idea, digamos, el propósito, ¿no es cierto?, es compartir con ustedes los avances, ¿no es cierto? Yo personalmente me estoy haciendo cargo de esta función desde hace aproximadamente un mes y me he reunido con, digamos, distintas personas, grupos, estamentos del sector público, del sector privado, con algunos colegas de ustedes también, y tengo algunas ideas que quisiera compartir. Si quieres vamos al pongámosle aquí la primera. Lo primero, ¿no es cierto?, y en esto tal vez no nos debemos cansar de ser, digamos, de machacar, ¿no es cierto?, lo que significa la ciberseguridad, ¿no es cierto?, en una economía que se ha digitalizado muchísimo, donde tenemos, digamos, un nivel de bancarización que alcanza casi a niveles del 100%, hay una economía, digamos, con niveles de formalidad altísimos comparado con los de otros países de América Latina, y en los cuales, por lo tanto, el desarrollo de herramientas digitales, ¿no es cierto?, se convierten en claves, ¿no es cierto?, en fundamentales para el funcionamiento,
y por lo tanto lo que estamos interesados cuando hablamos de ciberseguridad es fundamentalmente cerrar la brecha que se produce entre el nivel de uso de estas herramientas y la seguridad que presentan las herramientas. Entonces, no solamente nos interesa comparar, ¿no es cierto?, y decir que estamos mejor o peor, que tenemos más o menos herramientas que algún otro país, sino que en relación con el nivel del desarrollo de productos y de la economía y del nivel, digamos, de uso de herramientas digitales que existen, y esa es la brecha en la que nos preocupa en este momento. Entonces, hay, digamos, ejemplos de problemas, todos los conocemos, digamos, y tanto en el sector público como en el sector privado. El campanazo más importante tal vez fue la situación vivida por el Banco de Chile hace poco más de un año, ¿no es cierto?, sobre esto, en un incidente de esta misma naturaleza, y entonces nos estamos ocupando para atacar los desafíos que hemos identificado para la ciberseguridad en Chile. Y el primero, yo diría, y más importante sobre el que tenemos que, y que bueno, digamos, que tener la oportunidad de estar acá, es precisamente el avanzar en los aspectos legislativos de ciberseguridad. Tenemos, ¿no es cierto?, digamos, hay una serie de recomendaciones que hemos identificado y que tenemos que trabajar a través digamos, de la legislación. Tenemos que establecer un centro independiente, digamos, una agencia independiente para el trabajo en ciberseguridad en Chile, darle una gobernanza a lo que es hoy día, digamos, el cargo de un asesor presidencial. Tiene que haber, digamos, tiene que tener, digamos, un funcionamiento, una gobernanza, tiene que existir, digamos, un reporte administrativo a instancias dentro del Poder Ejecutivo. Tenemos que establecer también un consejo, que ya existe, digamos, pero tenemos que operacionalizarlo, echarlo a andar, el Consejo Interministerial de Ciberseguridad. Tenemos también que, a través, digamos, de las legislaciones que estamos viendo, avanzar, digamos, en tareas que tienen que ver con las responsabilidades, ¿no es cierto?, y el funcionamiento de lo que se ha llamado el CECIRT, que es el Centro de Respuesta, de Coordinación y de Recuperación frente a incidentes de ciberseguridad. Establecer plataformas de compartición de información entre el sector público y el sector privado y dentro del sector público. Y promover algunas actividades que tienen que ver con, por ejemplo, ejercicios de simulación dentro de algunos sectores, financiero, eléctrico, dentro de sectores que tienen que ver con infraestructura crítica del Estado, que también tenemos que definir. Y cerrar las brechas en estos campos, ¿no? Entonces, tenemos que definir algunos estándares mínimos. Hay un instructivo presidencial, el instructivo presidencial número 8, que definió algunas tareas para las instituciones del sector público, que básicamente consistían en el nombramiento de un encargado de ciberseguridad y principalmente el que cada sector identificara el estado de avance respecto de la ciberseguridad que cada uno tenía. Bueno, lo que nosotros queremos es ir más allá, ¿no es cierto?, y definir algunos estándares mínimos, partiendo de la base que estamos hablando de sectores que son muy diversos y que son muy distintos, y por lo tanto no vamos a poder aspirar a tener una talla que le quede bien a todo el mundo, sino que más bien lo que vamos a tener que ir es a digamos, a un estilo de supervisión que se parece mucho a lo que se llama la supervisión basada en riesgos, en donde lo que vamos a hacer es que a cada institución, a cada servicio le vamos a pedir que identifique sus procesos críticos, que desarrolle políticas, ¿no es cierto?, y procedimientos para atender esos procesos críticos con planes de contingencia, para poder, digamos, levantar los incidentes cuando estos se produzcan sobre procesos críticos, y eso tenemos que hacerlo y trabajarlo con cada uno de los servicios y los sectores, pero son distintos, digamos, porque estamos hablando, por ejemplo, del registro civil o de impuestos internos o del Servicio Nacional de Salud. Estamos hablando, trabajan con información de distinta naturaleza, los usuarios son distintos, etcétera, digamos. Entonces tenemos que cerrar esas brechas, tenemos que generar un enfoque colaborativo. Asesores, gente que ha mirado esto, nos dice, ustedes todavía están operando en lo que se llama un enfoque de silos, o sea, cada área, cada servicio opera de manera independiente, el sector público separado del sector privado. Nosotros necesitamos cruzar esta información. Hay restricciones legales porque hay información que está sujeta a reserva o a privacidad. Tenemos que atender, digamos, esas restricciones, pero ciertamente tenemos que generar elementos de compartición de información.
¿no? Cuando se producen incidentes, ¿no es cierto?, levantar la mano, compartir la información y extrapolar esa experiencia con el objetivo de que no se pueda repetir el incidente en otras áreas, por ejemplo, ¿no? Escalamiento. Nosotros tenemos una cultura, ¿no es cierto?, y tal vez de una forma a lo mejor un poquito, digamos, coloquial, ¿no es cierto?, en donde un buen subordinado es uno que le da buenas noticias a su jefe, ¿no? Entonces, ¿cómo están las cosas? Todo bien. Ese es, digamos, un poquito la cultura, en el sentido de que lo que se espera de un buen, digamos, de un buen profesional es que resuelva todos los problemas y ojalá no le tenga que levantar ninguno al jefe. Bueno, en esto de la ciberseguridad y el mundo, digamos, de los procesos operativos, digamos, lo que queremos es una cultura en donde la gente levante la mano y diga, tengo un problema que no puedo resolver. Y que no maten al mensajero, que digamos, el que siga esas conductas sea bien mirado, sea, digamos, premiado, digamos, porque eso es lo que queremos, que los problemas se escalen, se levanten, se detecten, se marquen para que puedan ser resueltos. Porque lo peor que puede ocurrir en esto es que de repente la gente intente, ¿no es cierto?, resolver o minimizar, y entonces ahí tenemos situaciones que se pueden convertir, digamos, en tremendamente graves, ¿no? Entonces, escalamiento, compartición de información, coordinación de manejo de crisis, entrenamiento y ejercicios de simulación entre sector público y sectores regulados. Otra, digamos, de los desafíos, ¿no es cierto?, en los que tenemos que seguir trabajando es profundizar mecanismos de coordinación internacional y trabajar mucho en educación, campañas, foros. Tenemos próximamente el mes de la ciberseguridad y la colaboración público-privada. Mucho de esto pasa por... el tema de la educación es muy importante porque esto no se trata de comprar equipos y servidores nuevos y software, digamos. Pasa mucho, y si observamos un poquito, miramos los incidentes, pasan porque alguien se metió a un sitio que no tenía que meterse, porque, en fin, usó un correo electrónico de una manera indebida, porque no tenemos políticas para el manejo de información dentro de las instituciones. Por ejemplo, si uno pregunta, dice, oye, ¿cuál es la política, lo que se llama el record management? O sea, ¿cuál es la política para deshacerse de información que ya no se utiliza? No existen esas políticas. En general, digo, y no apunto a ningún sector en particular, no se han desarrollado esas políticas. Uno se encuentra en muchos lugares con que los archivos están a la vista y no hay necesariamente una trazabilidad de quién entra, saca un archivo y si después lo devuelve o no, o si le saca una copia y se la lleva, digamos. O sea, hay cosas que son mucho más básicas, ¿no es cierto?, que pensar en hackers, digamos, de países exóticos, que tiene que ver con el manejo, por ejemplo, de la información en formato físico, ¿no? Entonces, eso pasa por la educación, pasa por la cultura, que la gente no comparta claves, que cuando se retira un funcionario de una institución, ¿no es cierto?, se le bloquean todas las claves, que cuando una persona está de vacaciones se monitorea que no puede acceder a los sistemas, y que si accede a los sistemas quiere decir que a alguien le prestó la password, y ese tipo de cosas, por ejemplo, están también, digamos, limitadas y prohibidas. Eso pasa por conductas, por educación. Ese es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer, porque ahí tenemos una brecha importante. Entonces, tenemos que seguir avanzando en la política nacional de ciberseguridad. Esta es una política que viene desde el año 2017 y en la que hemos seguido trabajando. El objetivo, ¿no es cierto?, es tener un ciberespacio libre, abierto, seguro, resiliente. Todas estas palabras son muy importantes, pero la verdad es que, bien expresado, lo que queremos tener es un ambiente de ciberseguridad acorde con el nivel de utilización de herramientas digitales. Lo que queremos es que, si estamos hablando de que queremos más productos digitales en manos de los usuarios, en manos de las personas, queremos más inclusión bancaria, por ejemplo, bueno, queremos que la seguridad vaya acompañando este nivel de desarrollo y no nos encontremos con que la información, digamos, de las personas, ¿no es cierto?, aparece en lugares indeseados, ¿no? Y tenemos 5 ejes estratégicos, ¿no es cierto?, que define la Política Nacional de Ciberseguridad, que tienen que ver con infraestructura, definición de infraestructura crítica. Eso es una cosa que también está pendiente. Normalmente, ¿no es cierto?, en la infraestructura crítica los sectores clásicos, ¿no es cierto?, son telecomunicaciones, transporte, energía, servicios financieros, y hay uno que se me está olvidando,
y sanitarios, servicios básicos, pero dentro de eso hay que ser mucho más específico porque las políticas que se desarrollan y los esfuerzos tienen que estar focalizados a las necesidades de cada uno de los sectores. Legislación, lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? En legislación estamos trabajando, digamos, en este momento en 3 proyectos de ley. Uno que tiene que ver con delitos informáticos y esperamos poder, digamos, cerrar. Ahí estamos trabajando en 2 artículos en particular en el proyecto de ley de delitos informáticos, en donde ha habido una discusión donde se requiere un mayor nivel de profundidad. Yo creo que la discusión está bien encaminada. Tiene que ver, digamos, con el rol del acceso a sistemas, lo que se llama comúnmente los hackers, ¿no es cierto? Y con el desarrollo de aparatos, códigos o programas que permitan, ¿no es cierto?, eventualmente que se cometan ilícitos como, por ejemplo, el acceder a ambientes que estén protegidos, ¿no es cierto?, o que contengan información que es privada. Porque, digamos, el desarrollo de ese tipo de aparatos o códigos o programas, ¿no es cierto?, es también una industria que existe en el mundo y que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con la policía. Y son cosas que se necesitan que existan, pero tenemos que permitir que existan en un ambiente que esté protegido y que no se preste para la comisión de delitos, digamos, ¿no? Entonces, el legislativo, nuevamente, proyecto de ley de delitos informáticos, el marco, la ley marco de ciberseguridad que define, digamos, vamos a decir, la gobernanza, ¿no es cierto?, y la política nacional de ciberseguridad, el proyecto de ley de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que yo diría es muy importante. El proyecto, digamos, son todos importantes y son, digamos, son como las patas de una mesa, las necesitamos todas para que la mesa se sostenga, pero el de datos, yo diría, es fundamental porque cierra, digamos, incorpora un elemento muy importante. Si ustedes probablemente han visto, ¿no es cierto?, la multa que le están pasando a Facebook, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Son 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, la multa por, en fin, por un manejo inadecuado de información que se considera que es privada. Y recientemente anunciaron en la Unión Europea una multa de 240 millones de dólares a British Airways por filtraciones de 230.000 registros de tarjetas de crédito el año pasado, ¿no es cierto?, y a Facebook, si no me equivoco también, o a Amazon, a Google por 130 y tantos millones de euros por lo mismo. Entonces, cuando hay una legislación potente que obliga a que, digamos, los servicios, los entes, las empresas que almacenan información de usuarios, ¿no es cierto?, protejan la información, bueno, se genera inmediatamente un incentivo tremendamente potente para que la ciberseguridad mejore, porque la forma de proteger la información es con elementos de ciberseguridad, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la ley de protección de datos. Entonces tenemos la ley marco y la que estamos trabajando. Sí. Respecto a esta ley de protección de datos que está en el Senado, ¿maneja usted o ha podido con el Ejecutivo ver la opción de que se le ponga urgencia? Porque ya eso pasó por el Senado, ya no hay plazo de indicaciones, nada, pero la idea queremos abordarla y que ojalá se le coloque urgencia. ¿Se maneja usted la información? ¿En qué etapa está eso? Hay algunos de estos proyectos de ley que estamos manejando directamente nosotros con el equipo, digamos, bajo mi responsabilidad, el que tiene que ver con delitos informáticos. El proyecto de ley de protección de datos personales lo está manejando el Ministerio de Hacienda. Nosotros participamos, estamos obviamente incorporados en la discusión, pero es, digamos, el que tiene ahí la iniciativa y el que lo está llevando es el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, concuerdo, digamos, con la necesidad de ponerle urgencia, pero digamos, no es algo que pueda yo con mi equipo, digamos, manejar y decidir unilateralmente. Tomo nota y lo transmito al Ministerio de Hacienda. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la legislación. Y luego, difusión, colaboración internacional. Colaboración internacional es tremendamente importante también porque desde ahí de que nos nutrimos, digamos, ¿sí? ¿No es cierto? Hay países que están más avanzados, que han hecho, digamos, el aprendizaje, que han vivido situaciones, que han desarrollado legislación. Trabajamos mucho nosotros con España, con Israel, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Colombia, y tenemos que seguir incrementando estos memorándum de entendimiento con otros países para el intercambio de información y para la colaboración. Y yo diría, eso es.
Tenemos entonces una agenda de ciberseguridad que tiene que ver con el mejoramiento, el perfeccionamiento constante del CECIT, del Centro de Respuesta y Recuperación de Incidentes, acciones de sensibilización y promoción que tienen que ver con la necesidad, digamos, de educación en temas de ciberseguridad, los convenios de colaboración y los proyectos de ley. Eso es lo más importante, digamos, de la legislación. Torrealba. No, me queda un poquito. Sí, ya. Sí, a ver, estos son descriptivos, yo lo dejaría hasta ahí, volvámoslo una para atrás para no distraer. A ver, y hay un aspecto muy importante, yo diría, digamos, de lo estratégico. Lo más importante, me parece, de las tareas que tenemos es avanzar en los proyectos legislativos que tenemos. O sea, eso es lo que nos va a permitir construir, digamos, la estructura, ¿no es cierto?, para avanzar en el sector público y en el sector privado. Y hay, digamos, un elemento que personalmente me preocupa mucho también, que es avanzar en el cumplimiento del instructivo presidencial número 8, ¿no es cierto?, en donde se le pedía a los servicios públicos digamos, una serie de tareas que son bastante básicas, porque hay concretamente, y les menciono rápidamente sin aburrirlos, pero se han identificado en esto, hemos identificado una serie de brechas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera, la definición de infraestructura crítica. En segundo lugar, esto de que yo les mencionaba, que no solamente tenemos que pedirle a cada uno de los servicios que se haga una autoevaluación y nos diga si se siente que está bien o que no está tan bien, digamos, sino que debemos establecer algunos requerimientos obligatorios mínimos para todos los sectores. Segundo, debemos avanzar y terminar con este enfoque de silos, en donde trabajamos por separado en los distintos servicios e instituciones y separado el sector público del sector privado. Tenemos que establecer políticas de evaluación de riesgo periódico, ejercicios, ¿no es cierto? En otros países, digamos, hacen ejercicios nacionales, por ejemplo, en donde hacen simulacros de que falla una parte de una industria, falla una parte de la cadena de pago, en fin, ¿qué pasa si es que tenemos un problema, digamos, en la generación de energía, etcétera? Tenemos que definir requerimientos, ¿no es cierto?, y políticas de reporte y de escalamiento de lo que les mencionaba anteriormente. Y lo que esperamos firmar la próxima semana en concreto es un acuerdo de colaboración voluntario con las superintendencias y con la Comisión para el Mercado Financiero, en donde lo que queremos hacer es establecer como primer elemento este acuerdo de colaboración, que las superintendencias, digamos, sectoriales tengan toda la información de incidentes de ciberseguridad de sus respectivos sectores. O sea, lo que queremos, digamos, vamos a poner un ejemplo grande y afortunadamente no muy cercano, pero si ustedes se recuerdan lo que pasó en Argentina, ¿no es cierto?, hace algunas semanas, que hubo un corte de luz más o menos importante y durante varias horas la pregunta era, bueno, ¿y esto cómo se origina? Digamos? Y una de las hipótesis era que pudiera haber sido un incidente de ciberseguridad, cosa que después se descartó, pero que por algunas horas estuvo presente. Entonces la pregunta que nos hacíamos en ese momento, decíamos, bueno, si esto ocurre en Chile, queremos tener la información y queremos que la maneje la superintendencia sectorial, que la superintendencia tenga un reporte de incidentes operacionales donde esta información esté disponible y entonces a los minutos, digamos, o a las horas de ocurrido este incidente, podamos saber, digamos, cuáles son las hipótesis que se barajan, cuáles son los planes de contingencia, cuáles son los tiempos estimados de recuperación del servicio, etcétera, y que no ocurra, digamos, esto de que estamos contestando a distintos niveles, a nivel de la empresa, de la superintendencia, del Ministerio del Interior, etcétera, porque no tenemos necesariamente la información en los lugares donde tenemos que tenerla, para seguirla, para evaluarla y además para compartirla con otros sectores que se pudieran ver afectados. Entonces, a eso apunta este acuerdo de colaboración voluntaria que vamos a firmar, esperamos, la próxima semana, con las 11 superintendencias y la Comisión para el Mercado Financiero. Y eso es. Muchas gracias. Quería preguntarle si cuentan, usted decía, casi un 100% de la población está asociada a la banca, ¿no es cierto?, o bancarizada. ¿Tienen ustedes determinado de ese casi 100% cuántos utilizan medio electrónico, por ejemplo, como transferencias, como negocios en línea? Porque siento yo que hay una brecha de muchas personas que desaprovechan esta oportunidad por el temor a que les pase, ¿no es cierto?,
algún fraude en las redes. Entonces, ¿cuentan con ese número de personas? Eso está... Sí. Si quiere. Sí. Diputado Torrealba, Castro, Toá, Rosa. Ya. Tenemos casi completa la ronda. Vamos, Torrealba. Gracias, presidente. Hacer tres preguntas. Sí. Gracias, presidente. Hacer tres preguntas bien concretas. A juicio suyo, ¿qué tan atrasado está Chile con respecto a la ciberseguridad? Si uno pudiera poner una escala o pudiera dar un número de 1 a 10, decir qué tan atrasados estamos con respecto a la ciberseguridad, comparándonos evidentemente con quien nos gusta compararnos, que son los países más desarrollados. Segundo, preguntarle cuál es en el mundo de la seguridad ciudadana siempre se habla de la sensación de seguridad. Y yo me imagino que en el mundo de la ciberseguridad también podríamos hablar de eso, de la sensación de seguridad de los usuarios. Y preguntarle cuál cree usted, o si ya se ha medido, en la sensación de seguridad de los usuarios de este mundo cibernético. Y luego preguntarle sobre la banca, porque la verdad es que los grandes delitos relacionados a ciberseguridad se han dado en el mundo de la banca, o al menos los más bullados comunicacionalmente. ¿Qué tan preparada está la banca chilena con respecto a la ciberseguridad? Hace un tiempo atrás yo vi algunos datos relacionados a eso y se decía bien livianamente, no sé si serán esos datos reales, de que la banca chilena invertía el 2% de las utilidades, las invertía en ciberseguridad, y que los países desarrollados estaban invirtiendo el orden del 15% de las utilidades en ciberseguridad. No sé si ese dato será verdad, pero en Chile hemos tenido casos súper bullados, como por ejemplo el que logramos ver juntos el año pasado con respecto al tema del Banco Itaú, y más de 160 consumidores que se les aprobaron créditos de consumo en sus cuentas, y que luego estos créditos de consumo fueron traspasados a otras cuentas, incluso en el extranjero. Entonces, esa te pregunta: ¿qué tan atrasados estamos con respecto a seguridad? ¿Qué tan preparada está la banca con respecto a la ciberseguridad? ¿Y cuál es la sensación de la ciudadanía con respecto a la seguridad en este ambiente cibernético? Diputado Castro seguía, después diputado Toá, Rosas, tenemos por allá Jackson, Hirst, no sé qué más, esta ronda, casi todo, ya. Diputado Gracias, Castro. presidente. Sí, yo tengo 3 preguntas, no sé, son cortas, pero ojalá, si no las puede contestar, igual nos podría hacer llegar información. La primera es con respecto a de qué forma ustedes están conversando con la academia. Hoy en día existen carreras que tienen que ver con ciberseguridad. Y sin duda ellas van a ser los próximos ingenieros en ciberseguridad en en todo el ámbito del trabajo, en las empresas. Entonces, ¿de qué forma ustedes están conversando con ellos para ir actualizando a la gente que el día de mañana va a estar en esto o que ya está en esto? Segundo, ¿cómo están abordando el tema del teletrabajo y la protección de los datos con respecto a las redes? Que también es un tema importante al parecer afuera cuando uno se lleva el computador para el teletrabajo, tema que lo estamos viendo acá en el Congreso, pueden ser afectadas la información madre de las empresas, del Estado, etcétera. Y lo último es cómo enfrentan ustedes o si nos pueden poner al tanto o pueden el día de mañana poner al tanto a la ciudadanía con algunas cosas que a mí por lo menos me han causado la atención. Por ejemplo, ahora estamos viendo esta aplicación que hace más viejos, más jóvenes a la gente, pero aparecía el FaceApp, pero aparecía o decían que al parecer estaría incluso robando datos biométricos. No sé si esa es información falsa o verdadera, pero sin duda es preocupante porque la información biométrica, a diferencia de una contraseña, no se puede cambiar, o sea, el iris y la huella dactilar no se pueden cambiar. Esas son mis preguntas. Gracias, presidente.
Muy bien, tiene la palabra diputado Toá, ¿no es cierto? Del Bío Bío. Gracias, presidente. Gracias por la exposición. Un poco vinculado a lo que preguntó el diputado Cast. Siendo la educación, y así lo expresó usted, un tema fundamental, en términos de la educación más básica, media, ¿hay algún vínculo con el Ministerio de Educación para comenzar a introducir a una edad temprana conceptos relacionados con la ciberseguridad? Y la segunda, yo como miembro de la Comisión de Defensa tuvimos la oportunidad de estar en alguna de las ramas en que nos mostraron lo que tienen en materia de ciberseguridad. Me pareció que la relación que usted hizo no estarían incluidas las Fuerzas Armadas. ¿Hay vínculos con ellos? Eso, gracias. Para continuar le doy la palabra al diputado Rosas. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación del asesor en ciberseguridad. Quería hacer solamente una pregunta. En realidad, cuando uno lo escucha, piensa que solo se refiere a la ciberseguridad bancaria o a la orientación que le ha dado la presidencia a la ciberseguridad respecto de los bancos. Entonces, me llama primero eso como que fue la primera sensación que tuve con su presentación. Y creo que un gran ausente, más que la economía, porque su frase inicial fue la economía que se ha digitalizado tanto, son los ciudadanos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo este comité asesor está mirando el tema de los datos de los ciudadanos en las transacciones en las farmacias, en las transacciones que las están afectando, ya sean las fichas electrónicas, en las transacciones en que se utilizan datos que tienen que ver con registro civil, y que les afectan a los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, y que son la gran mayoría de nuestro país y no solo los dueños de los bancos? Entonces por eso como que me incomodó esa orientación y por eso quería transparentársela. ¿Cómo están esos datos en las políticas y en las orientaciones que tiene esta comisión para trabajar los lineamientos de protección respecto de esos datos? Porque ya yo creo que algunos se pueden acordar seguramente de una jueza que fue a una farmacia y resulta que tenían los datos de ella, de lo que compraba y de las patologías que tenía, y eso es una situación grave, y esto pasó hace mucho tiempo, viene de varios periodos para atrás, pero tenemos que hacernos cargo como país de resolver esa ciberseguridad también de nuestros usuarios, de los clientes, de los ciudadanos. Eso, presidente. Gracias. Tengo diputado Jackson y diputado Giles. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a don Mario Farrén. Yo, la verdad, es que he hecho hartas cosas de menos en la presentación, que quería hacerle preguntas y espero ver si podemos recabar el acuerdo para quizás solicitar información vía oficio para tenerlo en documento y no solamente en la respuesta hablada, porque no se nos mencionaron mucho las estadísticas. O sea, que yo creo que el diagnóstico acá es súper vital para poder entender la magnitud del problema. Y creo que por ejemplo, no tener cuántas denuncias hay con respecto, qué sé yo, denuncias a las ISP, denuncia a la PDI, denuncia que han habido a la Superintendencia de Banco, saber más o menos cuántos incidentes se han detectado por parte de esta coordinación que se da de ciberseguridad, y al mismo tiempo cuáles valores están afectados, o sea, qué nivel de principios de monto en algún sentido, o quizás de otros aspectos más cualitativos que pueden estar siendo afectados para alguno de las infraestructuras críticas, por ejemplo. Y eso, al menos yo no lo veo, tampoco veo algo que es fundamental y que eché de menos en las 5 áreas prioritarias. No sé si se puede ir atrás en la presentación. Sí.
que uno va para atrás, hay cinco ejes estratégicos y no está recursos humanos, que yo creo que es probablemente donde estemos más atrás. Ya lo mencionaban antes, el vínculo con las universidades. Yo, por ejemplo, en términos de estadística y siguiendo la fase diagnóstica, no entiendo cuánto personal dedicado hay, tanto en el ámbito público, en los ministerios, en la superintendencia, que está dedicándose al menos una parte de su tiempo al ámbito de la ciberseguridad, si es que están conversando, si es que hay una coordinación, y en el ámbito privado. O sea, lo que preguntaban antes, ¿cuánto se está dedicando ahora desde la última recabación de información a el ámbito de la ciberseguridad por parte de las empresas más sensibles? Y no hablo solo acá del ámbito financiero, al cual también me quiero referir, pero también y sobre todo a la infraestructura de los servicios críticos. Venimos recién de una sesión especial con respecto al tema del agua. Poco a poco muchos de los procesos se van automatizando, cuando no son situaciones tan precarias como la que se vio en Osorno en materia de infraestructura y manejo de varias de las partes mecánicas que se tenían que hacer a mano y en situaciones bien paupérrimas, pero se tiende a ir automatizando varios de esos procesos. Y esos procesos muchas veces al estar conectados digitalmente por una fibra pueden ser susceptibles a también que alguien ni siquiera, o con código por un lado, o por otro lado yendo con un alicate o con un Napoleón, pueda afectar infraestructura crítica del país y pueda dejar a gente sin agua, o pueda dejar a gente sin luz, o pueda dejar a gente con carencia de servicios bien básicos. Entonces, ahí yo no sé bien cómo se está manejando el tema de la redundancia de enlaces. O sea, porque muchas veces lo que tenemos es que se instala fibra óptica en el país y va por el mismo puente. Entonces van todos los pelitos de la fibra óptica van por el mismo puente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, o sea, el Internet cuando en los años 60, en DARPA, el lugar de la defensa de Estados Unidos donde se inventa, precisamente se basa sobre el principio de la redundancia. Es decir, que tienen que haber varios canales interconectados por si es que estratégicamente en ámbito de defensa te destruyen uno, los otros pueden conectarse. Entonces uno necesita, por un lado, redundancia en la infraestructura, ¿no? Canales redundantes, que en este caso son necesarios para la seguridad, y por otro lado, necesita protocolos de interoperabilidad o de enrutamiento cuando existe disponibilidad de uno u otro. Entonces yo ahí no sé cuál es el diagnóstico de la infraestructura crítica en nuestro país. Yo no sé decir, ¿saben qué? Tenemos un problema específicamente en el ámbito de Internet, específicamente o en tales zonas de nuestro país donde solamente tenemos una línea que es infraestructura crítica. No sé si eso será material sensible que no podamos exponer acá, pero me interesa de sobremanera saber el diagnóstico. Entonces yo creo que es difícil poder hacer preguntas con respecto a las acciones, con respecto a los planes, con respecto a los plazos, que tampoco vi en la presentación, si es que no tenemos un diagnóstico. También referido más allá del ámbito que me parece que es importante, tener una ley de infraestructura crítica, tener una ley marco de ciberseguridad, pero al final, ¿quién paga? Acá se necesita aumentar los recursos humanos, y muchas veces eso significa que hay que pagar, y también recursos de infraestructura para poder prepararnos mejor. Y pareciera que esos recursos no se sabe muy bien de dónde se esperan sacar. Se le van a internalizar los costos en las empresas a cargo de sus utilidades, se les va a cobrar extra a los usuarios, con todo el debate que hemos tenido con respecto a los fraudes en los bancos, si es que tiene que pagarlo la persona, un extra, pagar mensualmente por un seguro, o si es que tiene que ir incorporado en el servicio porque es parte fundamental del servicio que se presta. Pero lo mismo con todas las otras áreas donde hay sensibilidad, las ISP, que para mí es una de las áreas fundamentales. Por otro lado, saber con respecto a la... se preguntó también el vínculo con las Fuerzas Armadas. Uno sabe también que en las Fuerzas Armadas y en la ANI existen, sobre todo con cargo a gastos reservados, muchas veces financiamiento que va a operativos que tienen que ver con detectar, prevenir o intentar ver ciertos ataques. Pero pareciera ser que no hay un órgano que sistematice estas posibilidades de ataque y que genere una arquitectura de información y de procesos de la operación del Estado, tanto a nivel central como a nivel de servicios descentralizados, como a nivel de municipio, y también que sea un estándar para los servicios públicos, ya sean provistos por el Estado o provistos por concesiones, por empresas que se concesionen a lo largo del tiempo y que sean privados, como por ejemplo en el caso de la luz, o en el caso del agua, o en otros casos.
Y ahí me surge también la duda por el lado financiero. O sea, porque tengo entendido que hay una... que también hay una responsabilidad que tienen que tener los proveedores de servicios de Internet, los ISP, y que por lo tanto eso no sé si es que vendrá en los cambios legislativos o no. Me imagino que sí, que los ISP tendrán que empezar a contar con mayores niveles de responsabilidad en esto, pero también en el ámbito financiero muchas veces vemos campañas que van dedicadas al phishing, ¿no? A la suplantación de identidad, y que se dedican muchos recursos a eso. Eso también depende de que las personas se informen mejor. Es un ámbito que sí o sí tenemos que avanzar. Pero no sé si se están planteando como canales, formas o estrategias para abordar los APT, los que son ya ataques mucho más sistemáticos, persistentes, profundos, avanzados, y que fueron uno de los que tuvo al Banco de Chile infiltrado durante muchos meses sin darse cuenta, hasta que reventó por dentro. Entonces, yo la verdad es que no sé si lo podemos invitar a una próxima sesión, en la que a mí de verdad me gustaría contar con estadísticas, con números y con lo que se está pensando quizás en los anteproyectos, si es que todavía no están, qué líneas están pensando más allá de generalidades, qué diagnóstico se está construyendo, porque sinceramente con la presentación que vimos, que toca generalidades que son importantes, toca titulares que son importantes, no es como que no tiene carne, y no es, quizás usted pensaba que la Comisión de Ciencia como una presentación general igual es necesario, pero yo considero que no es suficiente, y por lo tanto quizás será necesaria una siguiente sesión para conocer más a fondo, porque si no es esta comisión, no sé si será la Comisión de Defensa, no sé si tendremos que tener una comisión conjunta, pero me parece absolutamente... O sea, yo no me voy tranquilo con esto. Me voy bien preocupado para la casa hoy día, con la información que se nos entrega, porque digo, chuta, ¿y quién se está preocupando de todos estos temas que se han comentado acá? Y que también quisiéramos tener alguna certeza, porque no quisiéramos que nos pase esperar a que tener una catástrofe en términos de ataque informático para tomar acciones como le pasó, no sé, a Estonia el 2007, que hoy día tiene un nivel mucho más avanzado, que tiene estas escalas de 1 a 9, como decía el diputado Torrealba, porque sufrieron ataques que le causaron mucho daño a la población, y que tuvieron que reestructurar todo en función de eso. Yo esperaría que nos pusiéramos la alarma con fuerza mucho antes de que recibiéramos el golpe. Eso, presidente. Bueno, va una gran cantidad de preguntas ya. Y eso hace que algunas de las que voy a hacer también ya están de algún modo mencionadas, pero quiero de todas maneras destacarlas. La primera que yo tengo es similar a la que planteó el diputado Torrealba, pero particularmente respecto en esta evaluación o comparación, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad que tiene hoy día, específicamente dentro de la pregunta, que tiene hoy día Chile en términos de ciberseguridad, en términos comparativos internacionales? Es decir, somos, si es que hubiera una suerte de escala, muy vulnerables, más o menos vulnerables, poco vulnerables. Bueno, pero me interesa la información concreta que nos puedan dar. ¿Dónde estamos parados, en definitiva, en este momento? ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente o la siguiente meta que podemos entonces alcanzar en función de dónde estamos en términos de vulnerabilidad? En segundo lugar, quizás también por ser ingeniero igual que Giorgio, yo me quedé con ganas de conocer un poco más números en general, número de incidentes, número de casos de mayor gravedad, casos que realmente pueden alterar fuertemente la situación de los ciudadanos, de los organismos de Estado o de organizaciones empresariales. ¿Cómo estamos en términos numéricos y cómo ha ido evolucionando esa situación? Creo que también es una información que puede ser útil a la hora de empezar de pensar también desde acá cómo colaborar como comisión. En tercer lugar, respecto a estos silos, yo me imagino que el diagnóstico, claro, por eso me interesó, Giorgio, que el diagnóstico es diferente. Digamos, si uno toma por lo menos 4 áreas, digamos, el mundo de la empresa privada, el mundo de gobierno, el de las Fuerzas Armadas específicamente y el de las personas naturales, seguramente el diagnóstico de situación y el estado de la vulnerabilidad también debe ser diferente en cada uno de ellos.
Entonces creo que incluso no basta una estadística general, sino que entender un poco qué está pasando al menos en cada una de estas 4, o tal vez está dividido de otra manera, grandes áreas. Y por último, entender una cosa, y quizás algo que no entendí bien, pero respecto al Sistema Nacional de Ciberseguridad, si está solamente preocupado de lo que son ataques a los sistemas de seguridad cibernética, o también de lo que son fallas inherentes, es decir, generadas desde adentro, digamos. Es decir, problemas que se le produzcan a los usuarios particularmente, fruto de fallas, pero que no corresponden a ataques propiamente tal. Puesto que eso evidentemente es una situación de vulnerabilidad muy grande y que puede afectar hoy día, sobre todo por parte de corporaciones financieras o de otros, a gran cantidad de usuarios, pero que no están producidas por ataques externos. Entonces me interesa saber si ustedes, dentro de las atribuciones, miran ambas situaciones o solamente lo que es el eventual ataque externo que pueda recibir una organización. Muy bien, son varias preguntas. Yo tenía algunas que ya han sido realizadas y para no extendernos, a mí hay un comentario que lo hacía el diputado Rosa respecto del alcance de la ciberseguridad, no solo en el ámbito bancario, que sin duda es importante. Igual me gustaría saber el compromiso que tiene la banca. Hace poco se votaba un proyecto de la Comisión de Economía respecto de los fraudes. No había mucho compromiso de parte de la banca de colaborar con eso. Pero también esta cultura que se está generando hoy día de darle valor a los datos. O sea, hay un ejemplo práctico. El día de ayer fui a una farmacia y para sacar el número de la farmacia me pedían ingresar mi RUT. Entonces, en Cruz Verde justamente. Entonces, yo no veo esa necesidad hoy día de manejar tanto el RUT de cada persona o en las cajas, que finalmente hay un incentivo perverso a entregar el RUT, por ejemplo, para asociarlo a determinados descuentos, que muy pocas veces son esos descuentos reales. Entonces, a mí me preocupa ese hoy día campo desierto que existe, pero que en el ámbito sobre todo del retail o de las cadenas farmacéuticas están obteniendo estos datos, y a mí me da miedo que esa información se cruce porque se sabe qué está comprando, de qué está enfermo, qué come, qué no come. Si lo llevo al ámbito de lo que se estaba hace un poco tiempo dando de los medidores inteligentes, sabemos la conducta que tiene una familia en el hogar. Entonces a mí me preocupa eso, de cómo también frenar un poco esa hambre que tiene hoy día muchas empresas de generar este cruce de información. Eso para mí es preocupante, de tanto uso del RUT. Para dejarlo también asociado a lo que decía el diputado, de no solamente ver la parte bancaria, sino que también cómo hoy día se está tratando de evitar este cruce de información. Le doy la palabra para todas las preguntas. Muy bien. A ver, un comentario general, en primer lugar. Les pido excusa porque efectivamente no traje números. La invitación era bastante genérica, digamos. Con mucho gusto puedo, digamos, generar algunos números y enviárselos y venir en otra ocasión, encantado. Pero tenemos algunas ideas de algunas cosas. Por ejemplo, durante el mes de abril de este año se generaron más de 400 incidentes en el CSIRT, ¿no es cierto?, de gobierno. Se reportaron más de 400 incidentes, ¿no es cierto? E incidente, ojo que un incidente no se refiere, y ojalá de esos no haya nunca, digamos, como los del Hospital Sotero del Río, ¿no es cierto? Se refiere a cualquier intento detectado, ¿no es cierto?, de romper una barrera, ¿no es cierto?, y de acceder a un sistema o de bloquear la prestación de un servicio a través de una página o de una aplicación, etcétera. Un año antes no teníamos la estadística porque no se llevaba. Entonces, la base de comparación es mala porque la estadística no existe. Entonces, muchas de estas cosas las estamos mirando, digamos, desde hace pocos meses. Entonces, tenemos que seguir juntando la información. Ya la tenemos, ya la estamos evaluando y encantado de compartirla con ustedes. Ese es el primer comentario. Segundo, respecto de los bancos. Claro, yo alguna vez, digamos, decir, hasta hace poco, ¿no es cierto?, fui superintendente de banco y a lo mejor si usted me ve, me asocia, pero ya no más, ¿no? Es decir, y por lo tanto, claro, las preguntas sobre cuál es el estado, ¿no es cierto?, de ciberseguridad de los bancos, yo preferiría dejársela a la Comisión para el Mercado Financiero,
Ellos tienen hoy día, ¿no es cierto?, toda la información y creo que están mejor preparados para contestar respecto al estado de la banca. Yo lo otro que quisiera decir es que, y digamos, lo he dicho en varias ocasiones, me lo han preguntado, le digo la verdad, a mí me preocupa mucho más la ciberseguridad en el mundo de la energía, en el mundo de la salud. Es decir, este pantallazo que tuvimos, y ojalá que no se repita nunca, con el Hospital Sotero del Río, digamos, es una situación gravísima. Estamos hablando de vidas humanas. Es decir, lo que causa siempre mayor, llama mucho la atención, es muy publicitado, ¿no es cierto?, son los bancos, porque en fin, porque es así, digamos, como... Pero la verdad es que en el caso de los bancos, digamos... estamos hablando de incidentes muy menores, digamos, afortunadamente no tuvieron efectos, digamos, importantes ni en el patrimonio de las personas ni en el de los bancos, pero un incidente de salud en donde un hospital no puede acceder a los exámenes de las personas, no puede acceder a una radiografía, a lo mejor hay un paciente que está a punto de entrar, digamos, a pabellón, a una operación, y resulta que están a ciegas porque la información está bloqueada, digamos, esa es una situación muy grave. ¿No? ¿Para qué decir, digamos, la afectación del sistema de energía, ¿no es cierto?, o el sistema de transporte, digamos, ¿no? Entonces, y esto lo hemos dicho, o sea, a lo mejor también es culpa mía dar esta sensación de que son los bancos. No, yo soy un convencido y lo he dicho muchas veces. La verdad, mucho más grave y la verdad, diputado Jackson, créame que me parece bien, no voy a decir que me alegra, pero me parece bien que usted se vaya preocupado, digamos. Yo creo que todos tenemos que irnos preocupados porque efectivamente, si me preguntan cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos hoy día en Chile, es alto. Es un nivel alto. Estamos expuestos a que, y si me permiten hacer una comparación, digamos, pero un evento en donde se contamina el agua es un evento gravísimo, pero está acotado al lugar en donde se está prestando el servicio. Las redes digitales, ¿no es cierto?, la interconectividad, o sea, sabemos de empresas a las cuales las han hackeado a través de el software que maneja el aire acondicionado, digamos, o sea, en un ambiente, digamos, donde la tecnología digital ha invadido todos los sectores, la seguridad es tan buena como el más débil de sus componentes, digamos. Entonces, si tenemos componentes que son débiles y estamos todos interconectados, somos todos débiles. Entonces, digamos, yo creo que ahí ya toqué varias cosas, digamos, respecto a los números, respecto a la banca, respecto a la academia. A ver, respecto a la sensación de seguridad, es buena la pregunta. Yo creo que la gente tiene una sensación de seguridad muy alta en Chile. Por eso que entrega feliz el RUT, por eso que no se cuestiona, por eso que si uno va a comprar pasta de dientes efectivamente y le piden el RUT, digamos. O sea, y es una cosa que llama la atención de los extranjeros que nos visitan, digamos, y ¿por qué, digamos, ese nivel de información? La gente hoy día sabemos y se queda contenta cuando le dicen no se preocupe que la información está respaldada. A ver, si ese es el mínimo, digamos, pero adicionalmente yo quiero saber qué pasó con mi información, en manos de quién está mi radiografía, en manos de quién está mi RUT, en manos de quién está, digamos, mi información biométrica, digamos, uno a lo mejor entra a una tienda y le sacan una foto. Entonces yo creo que es bueno que se dé esta discusión porque primero a eso me refiero cuando hablamos de la educación. Tenemos que generar un nivel de conciencia en torno, digamos, a esto de que tenemos que ser nosotros, cada uno como usuario, los protectores de nuestra propia información. Yo no quiero que me saquen fotos, yo no quiero entregar mi RUT. Yo quiero saber cuáles son las políticas de la empresa respecto de la compartición de información. La farmacia, ¿qué hace con el RUT? ¿Vende las bases de datos? Y la información de la historia clínica, digamos, la cruza con otro para saber, entonces yo soy comprador de tal y cual remedio, etcétera, digamos, a lo mejor con la compañía de seguros, digamos, que en fin. Es bueno que se genere esta discusión, es bueno que la gente empiece a ser dueña de sus datos y empiece a inquietarse. La ley de protección de datos personales, ¿no es cierto?, se hace cargo de esto, dice, propone avances, ¿no es cierto?, y aquí tengo un resumen bien rápido, pero dice, digamos, cambia el foco de la actual ley de protección a la vida privada, poniendo en el centro a las personas. Hace aplicable sus disposiciones a los organismos que traten datos de titulares que residan en Chile. O sea, no me importa si es, digamos, Netflix basado en Singapur o Cruz Verde, digamos, basado en Chile. Si son datos de chilenos, tiene que cumplir con la legislación chilena. En eso hace énfasis la ley de protección de datos.
mejora el catálogo de definiciones, acota las excepciones al consentimiento respecto al tratamiento con finalidades diversas, especifica el catálogo de principios, mejora el catálogo de derechos, etcétera. Es muy importante porque efectivamente esto, digamos, es lo que va a poner un incentivo muy grande en las instituciones que tratan datos de personas para que los cuiden, para que, digamos, vayamos hacia los principios ARCO, ¿no es cierto?, que se han definido en la Unión Europea respecto del acceso, la posibilidad de rectificación, la posibilidad de oposición, la portabilidad de los datos, etcétera, digamos, ¿no? Academia, absolutamente de acuerdo. Es decir, esto lo hemos conversado, lo hemos dicho, y en esto tenemos, digamos, la disposición de la colaboración. El embajador de Israel, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Inglaterra nos han hablado de programas que están a disposición de colegios, de universidades. Sí, sobre el punto para abrir a la ciudadanía a qué nos deberíamos abocar como Comisión de Ciencia. Y uno de los proyectos que llegó desde Buchef, precisamente, desde la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, del Departamento de Computación, era un proyecto para despenalizar el white hacking, ¿no? Y que es como una forma también de entrenar el recurso humano. Yo recuerdo que cuando tuve que hacer el curso de redes en la Escuela de Ingeniería, una de nuestras tareas era hacer sniffing de una red. O sea, nos teníamos que meter a una red para escuchar lo que estaba pasando por esa red. Y era un ejercicio en una casa, así que era mi casa y ver lo que pasaba en otro computador, como de mi propia red. Pero eso es algo que muchas veces cuando se hacen ejercicios y luego se reportan, se informan y se muestran las vulnerabilidades y se ofrecen la alternativa, es algo que también desarrolla la industria, por otro lado. La misma industria va entendiendo cuáles son sus vulnerabilidades y va generando soluciones. Entonces, en esa línea con la academia, si tienen pensado incorporar un proyecto que tenga que ver con despenalizar cuando ciertos ingresos a sistema, vulneraciones de sistema, tienen por objetivo y vienen con un reporte y tienen por objetivo el que esos se solucionen, ¿no? ¿Perdón? Sí. A ver, digamos, para tocar ese punto. Ese es el artículo 2 precisamente de la ley de delitos informáticos, ¿no? Y ahí hemos tenido efectivamente una discusión y yo personalmente he participado en reuniones con expertos del mundo de la ingeniería, del mundo legal, con senadores, digamos, y ese es un punto donde precisamente, y yo creo que no vale la pena, no vamos a tener el tiempo, digamos, y lo están discutiendo, digamos, es parte de la discusión del proyecto de ley. ¿Cómo hacemos para efectivamente, digamos, generar un ambiente en el cual no se desincentiven actividades que son beneficiosas, que tienen que ver con la creatividad, ¿no es cierto?, con la participación de nuevas empresas, con la innovación, digamos, y protegemos, la estabilidad, la ciberseguridad del sistema? Yo creo que ese es el equilibrio en el que se está trabajando en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales, de delitos informáticos, diputado. Después, a ver, digamos, de las cosas, bien rápido, de las cosas que me preguntaron. Nuevamente, yo diría, tal vez, yo lo que le quería transmitir es cuáles son lo que identifico como los ejes de trabajo de mi gestión en esto. Son principalmente los que tienen que ver con la política nacional de ciberseguridad, o sea, avances legislativos, avances en la gobernanza, ¿no es cierto?, del aparato, en, mejorar los estándares de ciberseguridad del sector público, en la coordinación con el sector privado, en los acuerdos internacionales. ¿Cuáles son las tareas prioritarias para los próximos meses? El avance legislativo y el cerrar las brechas en el sector público, sin lugar a dudas. Y sí, digamos, quisiera usar el foro para transmitir la urgencia que tenemos en el avance legislativo y efectivamente los gaps, las deficiencias que tenemos en todos los ambientes. O sea, la pregunta es, oye, alguien me preguntaba, me decía, pero ¿cuáles son, respecto a los silos, cuál es el estado cuál es la vulnerabilidad en cada caso? Yo diría, hay
no son necesariamente las mismas, pero hay vulnerabilidad en todos los casos. Por ejemplo, en la industria, en el mundo privado, si usted me pregunta, diputado, la sensación que yo tengo es que, por ejemplo, aquí hay una figura que no existe, un concepto que se trabaja poco, que es el compliance, lo que se llama en otros lugares el cumplimiento. Si uno pregunta a las empresas y dice, bueno, ¿quién es el oficial de cumplimiento? ¿Qué hace el oficial de cumplimiento? Repórteme lo que ha detectado, en fin, ¿qué significa el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es una persona que se instala, o es una función, ¿no es cierto?, que está en una compañía, y básicamente le dice, ok, todos estos procesos que tenemos nosotros, ¿en qué grado cumplen o incumplen las leyes y las normativas que existen? Por ejemplo, nosotros tenemos una cadena de tiendas y le sacamos una foto y tenemos una identificación biométrica a la gente cuando entra a la tienda. ¿Eso se puede o no se puede? ¿Se va a poder o no se va a poder cuando esté aprobada la ley proyecto de ley de protección de datos personales? Nosotros acá le pedimos el root a la gente que viene a comprar a la tienda. Bueno, eso se va a poder hacer. Y a continuación, ¿qué hacemos con esa información? Por ejemplo, es en el mundo privado. En el mundo público, por ejemplo, hoy día tenemos que desarrollar políticas para lo que se llama el manejo de la información. ¿Nos deshacemos de la información? ¿Con cuántos años? ¿La información se retiene eternamente? O digamos, si ya no se necesita después de 5 o 10 años, nos deshacemos de la información. Y para deshacernos hay procesos para que no aparezcan las hojas flotando, digamos, en algún lugar, ¿no es cierto? Porque hay elementos tan, digamos, básicos como esos, digamos. De repente uno se tiene que identificar y le dicen, oye, discúlpame, el sistema está caído, y entonces te voy a sacar una foto al documento con mi celular y después la voy a ingresar al sistema. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado. Prefiero no mencionar dónde, digamos, pero porque quiero seguir teniendo amigos digamos, en todas partes. Pero eso ocurre, digamos. Entonces, ¿me entienden? Entonces, por eso es que yo creo que es importante que hagamos conciencia y trabajemos en esto, porque no se trata de apuntar con el dedo y decir, oye, este sí, este no. Aquí tenemos que trabajar todo, este es un problema de todos. Gracias, señor presidente. Tenemos 10 minutos, ¿no es cierto? Ya, tenemos 10 minutos, luego ahora el diputado Kass y después cerramos. Gracias, presidente. Bueno, primero valorar la visita. Yo creo que hace ya varios meses que era un anhelo transversal de la comisión de que se nombrara la persona encargada de ciberseguridad. Un tema, yo creo que desde el inicio ha sido una preocupación constante. También agradecer el diagnóstico que ha hecho, que yo creo que ha sido muy, muy contundente, profundo en cuanto a la situación en que estamos, a la vulnerabilidad en que nos encontramos. Valorar también que se genere esta agenda legislativa. Yo creo que acá también hemos generado varias iniciativas de ley. Estamos todos preocupados de generar leyes. Hay una que se aprobó recientemente sobre mejorar las capacidades de controlar, no sé, el uso del celular para menores, el control parental. Pero yo creo que descansamos mucho en que con las leyes creemos que vamos a solucionar los problemas. Y yo creo que acá lo que hace falta realmente es poder entender cuál es nuestra capacidad real, y de ustedes como institución y del Estado como institución, de poder aplicarla y tener la sanción y generar ese seguimiento para que estas cosas, que por supuesto van a estar todas prohibidas, finalmente no ocurran, o si ocurren tengan una consecuencia real. Entonces ahí, más allá de esta cabeza que hoy día se nombra con ustedes, y me imagino como equipo, para monitorear la ciberseguridad de Chile, ver realmente qué capacidad tienen primero de interactuar con aquellos que van a hacer cumplir la ley o van a penalizarla o van a perseguirla, que eso me imagino que depende de varias instituciones complementarias a las de ustedes, como la Brigada de Investigaciones, Carabineros, me imagino que también con una interrelación con organismos internacionales, la Interpol, etcétera. Y va por ahí la pregunta. ¿Cuál es hoy día la capacidad que tenemos o que ustedes van a tener realmente efectiva en cuanto al número de fiscalizadores? Yo no le pido el número no sé, usted me dijo no venía preparado el número de casos para el número de delitos que ocurren en concreto, pero sí me imagino yo que tienen más o menos una idea o por lo menos un protocolo o un proyecto general de cuál va a ser la capacidad que ustedes pretenden en cuanto a fiscalizadores, o ya sea dentro de la institución de ustedes, la institucionalidad de ustedes, o de una brigada de ciberseguridad, ¿en qué institución? Por ahí va la pregunta. Bueno, gracias, señor presidente.
ahí tenemos yo creo que esto contesta, hay varias preguntas que se han hecho respecto de cómo estamos organizados y digamos, hoy y a qué apunta, digamos, la organización. Tenemos la figura del Coordinador Nacional de Ciberseguridad y eventualmente la Agencia Nacional de Ciberseguridad arriba, digamos. Y hoy lo que tenemos, ¿no es cierto?, de las cajitas azules que están en el segundo nivel, donde dice CECIR de inteligencia, CECIR de defensa, la pregunta respecto de la coordinación con defensa, CECIR del sector público y CECIR del sector regulado, que son las empresas, fundamentalmente el sector privado. Lo que tenemos hoy es el CECIR del sector público. Entonces, ese elemento, el CECIR del sector público y, digamos, los colegas que me acompañan, ¿no es cierto?, que son abogados, que son ingenieros, con los que estamos trabajando, digamos, definición de infraestructura crítica, recomendaciones para el sector público y la tarea legislativa en la cual estamos también apoyados por el equipo legal de, obviamente, el Ministerio del Interior en las discusiones que tenemos, digamos, en las comisiones respectivas. Entonces, hay elementos que están faltando, digamos, en esto y que tienen que ver con, digamos, el CECIR del sector regulado, que es algo que tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, en donde el sector regulado, digamos, parte del sector regulado tiene que ver con los bancos, nuevamente la pregunta, digamos, pero estamos hablando de energía, de transportes, de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, y ellos verán el grado de, digamos, de detalle, de granularidad, será un solo CECIR para todos los sectores o habrá 2 o 3, etcétera, digamos, pero la idea es que podamos compartir esta información. Efectivamente, esto es lo que permite, esta estructura es lo que permite romper los hilos. La pregunta es la coordinación con defensa. Con defensa hay elementos que son obvios en cuanto a la confidencialidad, ¿no es cierto?, y al revés, a la vulnerabilidad que genera el exponer públicamente si defensa está bien o está mal, por decirlo. Pero sí nos interesa que exista una instancia en donde una situación que a lo mejor afecta a una empresa, a un sector, pueda transmitirse a otros sectores y pase de ser un problema de seguridad y pueda convertirse en un problema de defensa, ¿no es cierto? Hay países, ¿no es cierto?, como Israel, en donde los problemas de seguridad y los problemas de defensa son los mismos. Todos los problemas de seguridad son problemas de defensa. Bueno, nosotros no estamos en esa hipótesis de trabajo, estamos en una hipótesis en donde queremos tener una instancia donde se escale, se comparta la información y eventualmente se pueda trabajar en los ámbitos en que corresponda, pero que tengamos la posibilidad de visibilizar la información y compartirla. Esa es la infraestructura que estamos generando acá. Sí, por su intermedio, presidente, a don Mario, ¿cuánta gente está a su cargo como para poder llevar adelante esta tarea? ¿Con cuánta gente cuenta, profesionales o personal para llevar adelante esta tarea usted mismo? Preguntarle, complementario a lo que pregunta el diputado Jackson, ¿hay fiscales especializados en ciberseguridad, por ejemplo, en Chile? ¿O hay qué cantidad de personas especializadas dentro de la Brigada de Investigaciones, que yo creo que es la que va a hacer cargo de esta cosa? Si no es ahora, si no conoce esos números, si nos pudiera enviar después como un pequeño esquema de esas capacidades. El equipo de CECIR, digamos, que trabaja conmigo, digamos que tengo a 2 colegas aquí conmigo, somos hoy día aproximadamente 30 personas. Pero la verdad es que eso es lo que tenemos directamente, pero tenemos todo el apoyo del Ministerio del Interior porque tenemos, digamos, el equipo jurídico, ¿no es cierto?, los abogados del Ministerio del Interior con los que trabajamos y estamos trabajando además, de hecho hoy día pasé gran parte de la mañana reunido con la Policía de Investigaciones y estamos trabajando también con ellos, por ejemplo, para, en fin, detectar algunas situaciones, enriquecer, digamos, los proyectos de ley sobre los que estamos trabajando. Entonces, yo diría, cuando usted me pregunta cuánta gente tengo a mi cargo, ese es el número, pero ¿esos son los recursos con los que cuento? No, son mucho más que eso porque efectivamente tengo el apoyo del gobierno, tengo el apoyo del Ministerio del Interior, tengo obviamente el respaldo del presidente. La mayoría son ingenieros informáticos, digamos, los que trabajan en el equipo este directamente, digamos, ¿no? Perdón, diputado Cast, la pregunta... Sí.
La Policía de Investigaciones tiene un equipo, y yo estuve con ellos hoy día en la mañana y tengo la sensación de que hay gente bastante calificada, hay gente joven, digamos, hay gente que tiene ganas de trabajar, están trabajando en temas, por ejemplo, la pornografía infantil, ese es un temazo dentro de esto, digamos, y tienen software y se dedican, digamos, hay una parte importante de la gente que está dedicada a eso. Y tienen un equipo también de gente que está trabajando en esto. Respecto de los fiscales y de los jueces, voy a tener que volver con eso porque desconozco, tal vez habría que hablarlo más bien con el Ministerio de Justicia. La relación entre delito y condena, ese tipo de cosas, yo creo que finalmente también son parte del desafío que tienen ustedes. Así es. Muy bien, le agradecemos la participación en la comisión. Como algunos diputados mencionaban, hay intranquilidad o hay más consultas. Esta invitación era quizás genérica para un primer apronte de lo que están haciendo. Es materia que legislativamente está casi nada de hecho, por tanto hay para nosotros harto trabajo ahí y para ustedes también. Y queremos que le vaya bien y también queremos esta comisión colaborar en estos proyectos que están hoy día en discusión y otros que seguramente van a venir. Así que para una próxima invitación, si es que los diputados que quedaron intranquilos o los que tienen más consultas, podemos quizás abrir el espacio para ampliar esa invitación y también que ustedes vengan preparados con esas consultas. Les agradecemos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. No ya. Thank you.